En este video vamos a explorar el sentimiento de inferioridad que se genera al momento de aprender algo nuevo, esa sensación de que estamos frente a algo que escapa a nuestras capacidades, capacidades de hacer, capacidades de entender, capacidades incluso de poder percibir. Pero como a mí me gusta entregarte cosas que te permitan aumentar tu participación en la realidad, que te permitan aumentar la manera en que tú puedes interactuar con los elementos de la realidad en vez de presentarte ideas que podrían resultar de aprender la inferioridad de manera un poco más relajada, viendo solo lo negativo, y eso produciría un desprendimiento de la realidad, que sería ¿para qué busco ese tipo de sentimientos? ¿Cuál es la necesidad de buscar esa inferioridad? Siquiera de soportarla, ¿por qué tendría que aguantar ese sentimiento incómodo, que es muy incómodo, es frustrante, es desesperante? Una cosa es decirlo, una cosa es describirlo, y otra cosa muy diferente es sentirlo en carne propia, y no es tan sencillo decir, ok, aquí me voy a quedar cuando estás sintiendo esa ola de sensaciones. Pero no solamente te quiero permitir que puedas mantenerte en los momentos que te hagan sentir con cierta inferioridad, sino que además salgas a buscar esas experiencias de manera voluntaria, que sea tu objetivo de vez en cuando buscar introducir experiencias que te hagan sentir esa inferioridad, que te hagan sentir esa pequeñez en comparación de algo muy grande y desconocido, que puede ser incluso intimidante. Y que a veces es objetivamente intimidante, a veces es una crisis, a veces es un momento donde no sabes qué hacer, no tienes herramientas a la mano y sientes que el mundo te está comiendo. Eso es muy, muy intimidante. Pero también creo que el sentimiento de inferioridad, lo vamos a ver más adelante, poderte tú regresar unas etapas en tu ego y poder decir, ok, es momento de aprender, es momento de olvidar lo que ya conozco para poder salir adelante. Ese es el objetivo de este video. Primero empecemos con una pequeña realidad. Aprender es una actividad intimidante. Aprender es algo que invita un poco de miedo. Aprender, cuando aprendes algo realmente nuevo, algo realmente desconocido, algo que le está añadiendo nuevos elementos a tu mente y a tu vida, es muy intimidante y necesita ser intimidante para que sea testimonio de que estás aprendiendo algo nuevo. Tienes que sentir esa inferioridad, tienes que sentir esa diferencia de competencias entre el nivel que tú estás en el presente y la competencia que se necesita para poder aprender siquiera, y después para poder aplicar ese conocimiento, y después para refinar ese conocimiento. Porque esa inferioridad es también testimonio de que estás aprendiendo algo superior, algo que está arriba de tu horizonte, algo que escapa a lo que puedes hacer ahorita. Porque es muy difícil aprender de las cosas que ya son conocidas, las cosas que te hacen sentir comodidad, las cosas que son predecibles, las cosas donde tú ya conoces los patrones, incluso puedes manipularlos, donde tienes una alta competencia. Es muy difícil aprender algo nuevo. Se sigue pudiendo hacer absolutamente, pero es un incremento muy despacio. Al inicio pues uno aprende a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque hay mucho por aprender, pero después de cierta competencia pues te vas tardando en avanzar un peldaño muy pequeño, y yo soy de la idea de que no vas a poder avanzar ese peldañito, no vas a poder seguir avanzando en esa cosa principal a menos de que le añadas cosas complementarias, a menos de que te expongas a cosas que te vuelvan a regresar a la etapa de principiante y te hagan sentir esa inferioridad. Entonces podemos ver que el sentimiento de inferioridad realmente es un sentimiento, un compromiso de humildad, un compromiso de recordar que no somos amos del universo, sin importar qué tanto conozcamos de un tema, qué tanto conozcamos de una perspectiva de la realidad. Es esa capacidad de entender y admitir que por cada cosa que conocemos va a haber 10, 20 cosas que están por conocerse, y que de esas cosas va a haber algunas que son demasiado avanzadas, que nos van a permitir crecer, nos van a forzar a crecer, nos van a exigir que crezcamos, y que realmente pues nunca vamos a estar en el tope de la pirámide, porque son diferentes pirámides en la vida, son diferentes pirámides en la realidad, son diferentes pirámides incluso de una misma cosa. Y es bueno buscar la competencia, es bueno buscar avanzar, crecer y desarrollarse,
pero también es bueno poder comprender que por mucho que tengamos siempre vamos a ser inferiores en comparación a otras pirámides, en comparación a otros caminos, y esa humildad nos permite aprender de esos otros caminos en vez de nosotros tratar de imponer nuestros moldes en las cosas que son diferentes. Y aunque esto sea intimidante, pensar que siempre vamos a ser inferiores en comparación a otros caminos, en comparación a otras personas, también es una gran bendición, porque nos regala la idea de que por mucho que sepas, por mucho que te desarrolles, siempre va a haber rinconcitos en la existencia donde pues todavía te va a tocar aprender, donde todavía tienes la oportunidad de descubrir cosas nuevas, donde todavía tienes la gran oportunidad y la dicha de poder agregar algo verdaderamente nuevo a tu saquito de entendimiento, a una nueva idea, una nueva percepción, un nuevo concepto, y eso te enriquece y eso te da más solidez en tu identidad, más solidez en tu forma de ser, más solidez en tu forma de pensar y de actuar. Todo esto por poder ver la inferioridad de una manera positiva, de una manera que te nutre y que te puede llegar a desarrollar. El proceso de aprendizaje, el proceso de inferioridad, pues nada más es incómodo para las personas que se aferran a lo conocido, que se aferran a su estatus, las personas que no están dispuestas a bajarse de cierto nivel de la pirámide del crecimiento, que se aferran en la competencia que ya desarrollaron, y en vez de aprender de otros caminos, en vez de aprender de otras maneras, de bajarse algunos cuantos escalones, a veces bajarse incluso hasta más abajo del nivel del suelo para poder empezar a aprender, prefieren convertirse en una especie de dictadores y prefieren, ya lo vamos a ver esto más en otro video, me estoy adelantando un poco, pero prefieren corregir eso que es diferente para adaptarlo a lo que ellos ya conocen. Por ejemplo, una buena imagen sería un pequeño nene, un bebé que está jugando con la cajita esa que tiene los agujeros de figuras, y entonces aprende que el cuadrado, el cubo, va en el agujero de forma cuadrada. Y si ese nene tiene la capacidad de intentarlo en el agujero circular, fallar y decir, ok, soy inferior en este momento a las circunstancias y a lo que se me está requiriendo, déjame, suelto la competencia porque el cuadrado funciona, el cuadrado ya funcionó una vez, pero en un contexto específico. Si el nene es capaz de decir, ok, déjame olvido de lo que ya conseguí y me pongo a aprender de nuevo, claro, va a sentirse inferior, pero también va a poder desarrollarse. Y así es como logras que el juego funcione y que sea divertido y que sea explorativo y que también permita que el cerebro y la mente del nene empiece a desarrollarse. Ahora agarramos a alguien que sea un poco más terco, que agarre el cuadrado y en vez de regresarse unos escalones y sentir ese sentimiento de inferioridad, esa incomodidad, pues se aferra al cuadrado y diga cómo hijos no va a caber el cuadrado, y entonces empieza a aplastar el cubo sobre el orificio circular y lo empieza a aplastar hasta que lo rompa y haga que quepa el cuadrado, o que se rompa el cubo y tenga la forma esférica, y entonces así se la va a pasar presionando y empujando hasta que un final se quede con una pieza muy rota o rompa todo el tablero. La diferencia está en que en algún momento la vida nos va a poner una forma, una exigencia que no vamos a poder presionar con pura voluntad, y eso va a ser más difícil todavía para la persona porque no va a tener esa capacidad de hacer el cambio, de decir, ok, este es un momento de aprendizaje, me bajo, que hay que aprender, que hay que agarrar, y entonces el mundo se le va a venir encima y el mundo va a forzar que esa persona cambie, o que se quede muy aislada, que empiece a perder partes de su vida, que empiece a tener un costo muy grande simplemente por mantener una forma y un estatus que no quiere soltar. Esa es una gran verdad inescapable. Claro, nuestras acciones, nuestras intenciones pueden afectar un poco la realidad a nuestro alrededor. Podemos tener ciertas influencias, acomodar las cosas de cierta manera para que acomode nuestra forma de ser. Eso es totalmente cierto, pero una realidad más grande es que la realidad siempre va a ser más fuerte y más resistente que nuestra voluntad. Si fueran dos fuerzas que están chocando, pues tu voluntad, por muy desarrollada que sea, pues es una cabrita, pero la realidad es un toro español de pura sangre que es capaz de aplastar esa cabrita, aunque sea muy fuerte, aunque sea muy desarrollado, aunque la quieras mucho, la realidad en algún momento la va a aplastar, y ese es el sentimiento de inferioridad, es esa crisis, es esa pérdida lo que realmente te hace sentir inferior, porque no se trata de decir, ok, con la práctica, claro, esto se transforma en una interpretación de aprendizaje y de humildad,
pero al inicio es fuerte y tú lo vas a sentir cuando empieces a aprender ciertas cosas que no tengas tantas ganas de aprender. Es muy fácil bajar la cabeza cuando estás queriendo aprender algo que te interesa a ti. Por eso es importante empezar a aprender tu pasión, porque te da los patrones y los cuadros de referencia para facilitar un aprendizaje, para que aprendas a aprender, y después eso lo puedes tomar en cosas más difíciles. Cuando llegue algo que no te guste, poder tener la humildad de decir, ok, no soy competente, me falta capacidad, me siento inferior a esta situación que hay que aprender, en vez de montarte en tu macho y tratar de imponer. Esto también lo podemos ver como un testimonio de tus capacidades y herramientas. El que tiene muchas capacidades desarrolladas en diversas áreas de la vida, el que tiene y que por lo tanto le ha dado varias herramientas en diferentes áreas de la vida para hacer un rango de actividades, no tiene tanto miedo de bajarse, porque tiene muchos recursos para poder volver a construir. La persona que nada más tiene competencia en un área de la vida y que tiene una cajita de herramientas muy pequeñas y que sabe utilizarlas para una sola cosa, en vez de poder ver que una herramienta te puede servir para muchas actividades, pues es algo muy limitado. Absolutamente que esa persona se va a aferrar, absolutamente que la reacción de tu mente en ese estado va a ser cerrarte a lo desconocido. Por eso es importante ir entrenando a tu mente, irla exponiendo a una diversidad de cosas para que cuando llegue algo que te exija cambiar puedas tener un poco de flexibilidad. Va a seguir siendo incómodo, absolutamente, pero va a ser como una gran oscuridad, pero con varias estrellas que te van a dar un poquito de luz, que te van a mostrar que esto ya había sucedido en lo anterior y que se puede salir adelante. Por eso es que siempre vamos a tener momentos de inferioridad en nuestra vida, sin importar qué tanto logremos conocer, sin importar qué tanto logremos dominar de un área de nuestra vida, de alguna rama del conocimiento, de alguna profesión, de alguna práctica profesional. Siempre nos va a tocar regresar y familiarizarnos con este sentimiento de inferioridad y debemos atesorarlo, no debemos huirlo. Espero que los ejemplos que te puse, que los cuadros de pensamiento que te acabo de poner te permitan ese aproximamiento. Es complicado, siempre va a ser complicado, pero teniendo esa intención, en vez de irte con el instinto de huir, en vez de irte con el instinto de cerrarte, pues tener esa apertura y permitirte sacar algo de provecho de esa experiencia que de todas maneras vas a tener que vivir. Todo esto se puede resumir en una idea central, que es la capacidad de poder soltar lo que ya conocías, poder olvidar lo que te es familiar, poderlo soltar de manera momentánea. Por ejemplo, si fueras un carpintero que quiere empezar a tallar en piedra, a pesar de que es una actividad parecida, a pesar de que son cosas que van un poquito de la mano, pues tus herramientas de carpintería, si las usas en la madera, en la piedra, pues se te van a destrozar y no vas a hacer ningún avance y te vas a frustrar. Hay que tener esa capacidad de poder soltar, al menos por un momento. No te estoy pidiendo que te olvides de las cosas que ya sabías, sino bajarlas de relevancia, ponerlas a un lado para permitirte identificar y agarrar las nuevas herramientas que necesitas adquirir y aprender a utilizar. Habrá un cincel de piedra que tienes que aprender a utilizar como un cincel de piedra, que no es posible transferirle la manera en que utilizabas un cincel de madera. Son cosas distintas, son herramientas que necesitan de su propia lógica, de su propia manera de utilizarse, y hay que aprenderlas en su sentido. Por eso es importante olvidar un poquito. Claro, hay cosas que sí se pueden traducir de un área a otra y eso es bueno, pero cuando te topas con algo verdaderamente nuevo hay que tener esa capacidad de olvidar, porque este conocimiento, lejos de permitirte acercarte, te va a mantener encerrado en una forma de pensamiento que no es la que necesitas para poder entender, para poder escalar esa nueva montaña de conocimiento y de competencias y de habilidades. De esta manera tú evitas ser un pez que tiene mucha competencia y mucha habilidad para navegar el agua, que después la vida lo arroja en el desierto, porque a veces así pasa en la vida, especialmente cuando no tomas esos pasos voluntarios de humildad y de inferioridad, porque se puede evolucionar claramente. Como sucedió en la vida orgánica, pues el pececito se puede ir acercando, puede ir haciendo pequeñas adaptaciones, y cuando llega al desierto, claro, va a sentir incomodidad, pero va a tener adaptaciones que le permitirán hacerlo un poco más sencillo. La persona que se cierra, igual el cambio tiene que suceder, la vida lo agarra del mar y lo echa a la arena. Se puede cambiar, claro, pero va a ser más costoso, más dramático y más pesado para la persona, pero se puede hacer solamente
si suelta sus capacidades de pescado y trata de aprender las capacidades de una nueva forma de vida. Si se aferra a ser pescado, a seguir respirando agua en vez de aprender a respirar aire, que es una idea muy tonta, ¿verdad? Pero se trata de ilustrar la transformación y poder soltar momentáneamente lo que ya conoces, pues ese pescado va a morir, no se va a poder adaptar. Y eso es sacrificio, pues claro, son dos extremos muy fuertes. Por eso es importante, si haces estos viajes de manera voluntaria, pues se va haciendo más cercano y los brincos son más constantes, pero son más pequeños. Finalmente, pues se traduce en lo que Darwin sabiamente propuso. Se trata de la supervivencia del más apto, de la especie que es capaz de adaptarse a los cambios de su entorno. Y a mí me gustaría añadirle la especie que es capaz de adaptarse voluntariamente a los cambios de su entorno que no le toca sufrir en el presente. La especie que es capaz de aventurarse, buscar nuevas experiencias, a pesar de que ya tengas una competencia en el presente, tener esa curiosidad de decir, ok, ¿en qué lugares soy incompetente? Que también me interesen o que me puedan nutrir y que me puedan agarrar o que me permitan agarrar nuevas perspectivas. Y definitivamente no se trata de la supervivencia del más fuerte. ¿Por qué? Porque la vida y porque la realidad pues son las fuerzas mayores. Nada les va a ganar. Los cambios que nos pueden traer son impredecibles a veces y son inescapables la mayoría del tiempo. Por eso hay que saber ser uno el que se adapte. Mejor aún si es uno el que se adapta de manera voluntaria y constante. Pues eso ha sido todo por el video. Espero hayas podido agarrar algunas perlitas que te permitan mejorar tu vida, mejorar tu forma de pensar, mejorar tu forma de actuar, o al menos hacer un poco más de paz con algo que pueda estar sucediendo en tu vida, con un poco de experiencias que hayas tenido, algún proceso que no tenía mucha lógica, poder agarrar un poquito de luz y darte un poco de tranquilidad. Te invito a suscribirte al canal, darle me gusta al video. Si ya te quedaste al final de este contenido, pues lo más probable es que te interese el contenido que sale en este canal. Te invito a suscribirte. Normalmente me manejo por un formato de series, agarro un tema, lo empezamos a desmenuzar, ya tenemos el video introductorio donde doy un panorama amplio y después me dedico a desmenuzar cada elemento, cada cachito, cada parte para que quede claro, para que quede un entendimiento rico y profundo de ese tema, no nada más verlo por encimita. Mi nombre es Paul Favela, ha sido un gusto y un privilegio poder prender la cámara, pasar estos momentos contigo y compartirte algo que es tremendamente interesante para mí. Te deseo un increíble día y nos vemos en el próximo video.